Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tienen que padecer mucho y ser reprobados por esta generación. Palabra del Señor. Una pregunta que se hace fundamental en la espiritualidad judía y que parte desde el tiempo del profeta Daniel. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Y esta pregunta se la hacen los fariseos a Jesús, pues ellos han venido preparándose con un estilo de vida casi que como para atraer el reino de Dios o para merecérselo. Y Jesús sabe contestarles explicándoles que el reino de Dios no va a aparecer espectacularmente. De tajo corta todo espíritu apocalíptico en el sentido ordinario, como de drama, de destrucción. No. Tampoco habrá un anuncio espectacular de ese reino, un pregón para avisarlo, porque el reino de Dios ha llegado silenciosamente a instaurarse entre todos los que creen, entre todos los que esperan y confían. El reino de Dios está dentro de ustedes, dice Jesús. Y somos los hombres muy dados a fabricarnos mesianismos, a fabricarnos espectacularidades de fines de mundo. Y Jesús lo advierte aquí. Nada de ir creyendo en que están diciendo que aquí aparece el Cristo, o que también está aquí o allá, o atrás. Esto suele suceder muy común en la era cristiana. No solo en esta época nuestra, sino en otras épocas sabemos de historias de aquellos que andan anunciando fines de mundo con fechas y desastres, pero no llega. Y es que el reino de Dios no es eso, el reino de Dios hay que entenderlo desde la cruz. Y el reino está donde está la cruz, porque ha llegado la hora. Y no hay que añorarlo, como ya pasado ni como futuro, sino como un permanente presente en el que Dios actúa. No es visible, no es tangible, es vivible, es hacerlo realidad en el corazón de los que creen. Y entonces el cristiano, añorando el reino, no tiene por qué ir de pasados, ni querer llegar a futuros suspirados que no vienen todavía. El cristiano ha de vivir el presente, y ese presente iluminado por la salvación que viene de la cruz. Y así entonces va a entender qué es el reino, que el reino es un servicio al extremo. Y por lo tanto no hay que fabricarse falsos cristos, falsas profecías, búsqueda de salvaciones, cuando la salvación es un don que se da con gracia, gratuitamente. No hay que andar pues en espectacularidades y curiosidades, sino en interioridades. El reino de Dios está dentro de aquel que ha aceptado la presencia del Hijo de Dios en su corazón. Y ese reino se vive precisamente cuando se sabe mirar a la cruz. Y hay que esperar una manifestación final, pero hay que saberla discernir. Y hay que saberla esperar sin angustia.
y no porque se nos va a dar por los méritos que se tienen. Busquemos la verdadera seguridad que está en Jesús y no en otras cosas. Y esa seguridad nos proviene de la fe en la palabra del Señor, que a cada uno de nosotros se nos da y se nos actualiza en el tiempo presente. Ahora, que finaliza con una palabra donde Jesús nos dice unos rasgos apocalípticos del género literario, como el fulgor del relámpago de un horizonte a otro. Así será el Hijo del Hombre en su día. El día de Jesús, dirá San Lucas, la hora de Jesús, dirá San Juan. El día y la hora es el de la cruz, pero hay que entenderlo en el lenguaje de la esperanza. Y la búsqueda del reino no está en buscar signos raros, sino en el misterio de la cruz, que allí está el día de Jesús, la hora de Jesús. Entonces, entendiendo esto, vamos a comprender dentro del lenguaje que la hora de Jesús fue brillante, porque fue la cruz gloriosa con el triunfo de la resurrección. Evidentemente, se dice que hay que padecer mucho y ser probados por esta generación. Y se está refiriendo a él mismo, en su padecimiento y en ser reprobado por esa generación que se creía buena y en el fondo no lo era. Meditemos hoy cómo está la presencia del reino de Dios en mí, por las acciones de bondad, de misericordia, de amor, de perdón que yo realizo. Sea alabado Jesucristo. A todos los que me siguen, a manera de información y testimonio, durante estos días no he emitido ningún mensaje por encontrarme en el hospital de campo, experiencia que se viene realizando en Colombia, en muchos lugares del país, especialmente en presbiterios, ya el de Bogotá, el arquidiócesis de Bogotá, ahora el de mi diócesis, pasó por esta experiencia para confrontarnos ante los dolores que vive nuestro país. Es una experiencia bien dura, pero bien bonita, porque invita a la reconciliación, al perdón y a iniciar de nuevo la vida con todos los actores de toda esta problemática armada que hemos tenido hace tantos años en Colombia. Con las víctimas visibles, como se llama la fundación que dicta esta experiencia o que elabora esta experiencia de hospitales de campo, vivimos alrededor de unos 80 y tantos de sacerdotes con nuestro obispo la experiencia. Por eso, durante estos días, el intenso trabajo de este taller hospital de campo me impidió emitir las reflexiones. A todos un feliz día en el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.